Pero tal parece que los síntomas después del COVID no se van inmediatamente. A esto se le conoce cada vez con más frecuencia y con más estudios como COVID prolongado o COVID largo. Y es cuando las secuelas del coronavirus duran semanas o hasta meses después de la infección. Los síntomas pueden ser leves o graves, como dolores musculares y articulares, alteraciones en el gusto y en el olfato. También hay casos de personas que presentan palpitaciones, pérdida de pelo, cansancio extremo. Lo hablábamos el viernes, problemas de memoria, que le han llamado niebla mental, problemas con la concentración, insomnio y mareos. Según un estudio realizado por la Universidad de Yale, la causa de esta afección podría ser una respuesta inmunitaria mal dirigida, dado que el coronavirus hace que el organismo produzca una respuesta inmunitaria de larga duración que ataca al cuerpo en lugar de al virus. Inmunólogos de Zurich han descubierto una firma de anticuerpos, así le han llamado, una firma de anticuerpos en la sangre de los pacientes que puede utilizarse para identificar a las personas que tienen un alto riesgo a desarrollar COVID largo, esto en una fase temprana. Es un tema que se sigue investigando y se seguirá investigando. Todo en el coronavirus ha sido nuevo. Algunos casos se dan en personas que estuvieron muy graves porque el cuerpo, pues, evidentemente tarda en recuperarse. Sin embargo, también hay casos en el que el paciente fue asintomático y tiempo después empieza a padecer estos síntomas de COVID prolongado y por eso se da cuenta que estuvo infectado. Para saber más sobre esto, buscamos, como siempre lo hacemos en Despierta, a un especialista tuviera altísimo grado de conocimiento a estas alturas de la pandemia. Por eso nos enlazamos con muchísimo gusto con la doctora Sonia Villapol. Ella es neurocientífica y profesora en el Centro Médico de Texas, así que la saludamos hasta allá. Doctora, buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días. Pues cuando pensábamos que los síntomas del Omicron, por ejemplo, eran leves, aquí se ha hablado mucho de que es un resfriado común. Ahora sabemos que también tiene estos efectos del COVID prolongado, del COVID largo, que puede afectar a los pacientes incluso por años o por muchos meses. Claro, sí, indudablemente no sabíamos muy bien con certeza, obviamente, ¿no?, qué pasaría con Omicron, pero ya están apareciendo los primeros casos de COVID persistente, COVID larga, y los síntomas son tan variados que depende mucho del órgano que afectó y bueno, son todos que se tienen que atender, ¿no?, especialmente los respiratorios y los más quizás problemáticos, los neurológicos. Doctora, buenos días. ¿Qué tan largo han encontrado ustedes que pueden llegar a ser estas consecuencias? Buenos días, Enrique. Sí, obviamente no sabemos hasta qué nivel se va esto a extender. Tenemos reseñas, por ejemplo, del coronavirus anterior, ¿no?, que hubo pacientes que incluso presentaron síntomas neurológicos hasta 4 años después, pero no podemos ni comparar la magnitud de lo que estamos hablando con el SARS, el primero, con el COVID, ¿no? Entonces, seguramente los síntomas que afectan al cardiorrespiratorio, a sistemas más dermatológicos, etcétera, la gente se vaya recuperando en el primer año después de la infección, pero sin duda los síntomas neurológicos, como son dolores de cabeza persistentes, incluso asociados a depresión, ansiedad, falta de sueño, problemas neuropsiquiátricos, estos son más complicados de tratar, más complicados de la recuperación y probablemente vivamos años, ¿no?, con personas afectadas por estos síntomas. Ahora, una persona que estuvo contagiada con la primera variante o tal vez con Delta en el 2020, en el 2021, incluso ahora con Omicron, ¿cómo puede saber que sí se trata de un síntoma de COVID prolongada, de COVID larga y no solo de, bueno, un problema de insomnio que a lo mejor ya existía o acaba de empezar pero que no tenga nada que ver? Este tema de la niebla mental, de falta de memoria, de falta de posibilidad de concentrarse, ¿cómo podemos saber o cómo pueden saber quienes han estado contagiados que sí se trata de síntomas de esto? Bien, como bien has comentado al principio, Daniela, hay una patofisiología de la COVID prolongada. Se está estudiando, se está analizando, como bien comentaste al principio, ¿no?, los autoantibodies se acaban de caracterizar, ¿no? Hay una alteración crónica del sistema inmune, se puede analizar y mirar si hay restos de partículas virales en algún tipo de nuestro organismo, ¿no?, algún tipo de sistema de fluidos, incluso en las heces se encuentran, ¿no? Entonces, hay factores genéticos que también se pueden medir para saber si tienes más predisposición a tenerlo o no. Se pueden detectar
por ultrasonidos o por análisis de imágenes microcoágulos, que muchas personas que sufren COVID persistente los tienen, los padecen y no es muy fácil determinar. Y luego hay otros marcadores también, que puede ser la disfunción mitocondrial, es decir, hay una serie de biomarcadores para decirnos si padeces COVID persistente o no. Y luego, en resumen, todo se limita a los tratamientos. Si tienes una afectación, hay que mirarla, tratarla y cuidarse cuanto antes para que esto no conlleve a una enfermedad peor, no desencadene un problema mayor, ¿no? Doctora, ¿pueden llegar a ser asuntos de salud pública esos otros daños colaterales de la COVID? Por ejemplo, la fibrosis pulmonar que deja una infección en los pulmones o daños en los tejidos que, si bien puedan no tener que ver directamente con la presencia del virus, pero sí con un daño permanente en el organismo. Sin duda alguna, ¿no? Y no estamos aquí siendo adivinos, ¿no? Simplemente vemos las evidencias y comparamos, por ejemplo, con lo que pasó en los otros coronavirus anteriores, en años atrás, pues se encontraron pacientes hasta los 2 años después que presentaron fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, eso es un problema, son problemas debilitantes que hay que atender. Sin duda alguna, indudablemente creo que esto va a ser un problema de salud pública importante, sobre todo por personas que padecen estos síntomas debilitantes y que les impiden rendir, ¿no? y ser efectivos en sus trabajos y no pueden tolerar 5 reuniones seguidas, no pueden tolerar horas de trabajo continuas, porque hay esta fatiga crónica, que es el síntoma que encontramos en nuestro estudio más predominante y es preocupante, ¿no? Entonces, va a representar un problema, creemos, ¿no? Y que hay que atenderlo ya ahora, hay que buscar nuevos tratamientos, se están estudiando nuevos tratamientos tanto aquí en Estados Unidos, bueno, en todas partes. En Inglaterra acaba de salir un estudio también para un fármaco para bloquear esta disfunción mitocondrial, que es muy característica de la fatiga crónica. Entonces, tenemos la esperanza que van a salir nuevos tratamientos, pero sin duda hay que atenderlos en la medida de lo posible, toda esta sintomatología con las medidas preventivas que hay hasta el momento, ¿no? Y acudir al especialista médico necesario. Evidentemente hay mucha más información de la primera variante, empieza a ver la de Delta, pero ¿qué sabemos de Omicron? ¿Son los mismos efectos de la COVID prolongada para las 3 variantes que han sido predominantes a lo largo de la pandemia en el mundo? Sin duda, la Omicron, como bien saben y como bien han explicado en su informativo anteriormente, es más débil en el sentido de que las personas tienen una inmunidad ya un poco más adquirida que tenían anteriormente, ¿no? Que contra las otras variantes. Entonces, estamos vacunados, alguna persona ya se contagió, se recuperó, entonces generamos cierta inmunidad y los efectos en la fase aguda son, digamos, más débiles, pero no en las personas no vacunadas, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué pasa con los efectos a largo plazo? Se piensa que van a ser más atenuados por este sentido, ¿no? Porque es un poco relacionado con la severidad, pero como bien has dicho, personas que pasan la COVID leve o sintomático presentan estos síntomas nuevos que surgen meses después. ¿Qué va a pasar con Omicron? Como hay un amplio número de personas que se han infectado, aunque el porcentaje de personas que sufran COVID persistente con esta variante va a ser menor, en cuanto a número va a ser muchísimo mayor, ¿no? Doctora, Perdón, sí. Quiero preguntarle, ¿qué tanto sabemos, qué tanto se ha investigado la presencia de COVID largo en consecuencias físicas y mentales en niños, en los más pequeños? Sí, nosotros concretamente ahora estamos con un grupo de investigadoras, algunas de México también, estoy colaborando y estamos haciendo el mismo metaanálisis, la misma revisión que hicimos en adultos, lo estamos haciendo en niños, vamos a sacar los resultados dentro de poco y adelantarles que los síntomas son más atenuados, existe COVID largo en niños, obviamente, existen niños que tienen síntomas de falta de atención sobre todo, ¿no? Los problemas de actitud, de irritabilidad, que los padres no saben muy bien, falta de pérdidas de memoria, de enfocarse en las escuelas, los profesores lo están notando, pero bueno, decir que son mucho en menor grado, ¿no? Y el porcentaje es muchísimo menor, ¿no? Esperemos que también, igual que con los mayores, se vayan recuperando y mucho mejor y todo esto se vaya disipando cuanto antes. ¿Y la vacuna, doctora, hace que estos síntomas de COVID prolongada sean menores también? ¿Se sabe hasta ahora algo de eso?
Sí, había bastante controversia, no se sabía qué pasaba con las personas que estaban vacunadas, si luego se contagiaban de COVID y si luego desarrollaban COVID largo. Se ha visto ahora que sí, estudios iniciales tanto de Inglaterra como de Israel lo demuestran que la vacunación frena y desacelera los procesos que pueden causar COVID persistente, COVID largo. Entonces es muy bueno, ¿no? Primero, la vacunación te protege de estar infectado, pero si te infectas, también una vez más te protege de los efectos, alrededor de un 40% menos de COVID largo si estás vacunado o no. Son datos un poco, hacen falta más estudios, ¿no? Pero todo indica que sí, que previene a corto y a largo plazo la vacunación. Doctora Villapol, le agradecemos mucho estos minutos para Despierta. Muy buenos días, saludos hasta Texas. Saludos, encantada de charlar con ustedes. Es increíble esto, gracias, es increíble esto, porque más allá de las consecuencias que veremos post pandemia, una vez que sea declarada como endemia ya, consecuencias económicas, consecuencias a la educación, pues habrá un problema persistente de salud con la gente que los padezca, ¿no? Y de salud mental, que es un punto muy importante, que es la siguiente fase, Sí, ¿no? sin contar estos pequeños datos que incluso tú como paciente COVID... Como sobreviviente de COVID, el cambio en el gusto, el cambio del sentido del olfato, que ha persistido, pues en tu caso, muchísimos meses. Exactamente, varias consecuencias que ahí están y que sabemos poco porque es nueva esta enfermedad. Qué bueno que podemos irnos informando con eso. Bueno.